que si la saturación de corriente ocurre solo durante condiciones de falla en el sistema, la verdad es que no. Hay condiciones operativas que pueden llevar a la saturación del núcleo magnético del transformador de corriente por justamente las características de los fenómenos que pueden tener lugar en el sistema eléctrico. Un evento muy frecuente o con el que nos vamos a conseguir es la energización de los transformadores de potencia, donde por lo general se esperan corrientes superiores a la corriente nominal sin que esto sea una condición de falla o el arranque de un motor. También puede ocurrir la saturación de ese transformador de corriente por condiciones de remanente. Si el transformador de corriente o el núcleo del transformador de corriente queda con un flujo remanente en el mismo sentido que va a tener en el momento en el que se energice, quiere decir que ahora es posible que se sature, aunque nosotros estemos hablando de condiciones de carga. Por otro lado, la variación en las condiciones de operación del sistema, como variaciones en la frecuencia, variaciones en la temperatura ambiente o la humedad, pueden afectar lo que es la operación del transformador de corriente y de hacer que salga de su zona lineal de la curva de histéresis. Por último, un mal dimensionamiento también puede ser una causa de saturación con corrientes de carga. Por ejemplo, un problema en el cableado secundario, un burde muy elevado. Como anécdota, acá les cuento un poco que hace unos años tuvimos una falla en el sistema y la protección no actuó. Cuando fuimos a revisar los registros oscilográficos del registrador de fallas, veíamos que había una corriente de falla y que por lo tanto esa protección debía haber actuado porque sus ajustes estaban por encima de esos valores de corriente. Después de muchas revisiones, nos dimos cuenta que el problema fue que el relé se conectó al núcleo de medición del transformador de corriente en vez de conectarse al núcleo de protección. Ese núcleo de medición en general se satura mucho antes de lo que se va a saturar el núcleo de protección. Por lo tanto, esas elevadas corrientes de falla que debía ver el relé y que debía despejar el relé, nunca las vio y por lo tanto no operó.